Levántate, no paramos. Estamos conectados, en comunión y unidos. Disfruta cada reunión, pero desde casa. Levántate Live. Amén. Acá estamos de vuelta, ¿cierto? Y vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, esta noche quiero compartir un pasaje muy lindo que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7. Son poquitos versículos que vamos a compartir, una enseñanza que Dios tiene que hablar a nuestras vidas en esta noche. Libro de Jueces, capítulo 3, en el versículo 7. Esa es la palabra que tenemos para esta noche. Vamos a orar por esta palabra antes de ir por ella. Mientras usted está buscando, yo oro y digo: Padre Celestial que estás en los cielos, amado Dios, amado Papito, yo te pido en esta hora que tú a través de esta palabra hables a nuestras vidas, primeramente para mí y también para tu pueblo, Señor. Le damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Así que esta hermosa y gloriosa palabra a mí me trae mucho recuerdo. La prediqué en la iglesia no muchas veces, pero sí tuvimos unas reuniones. ¿Se acuerda, pastora? De que eran de varones, ¿no? ¿O no? No, era para todo el pueblo, eran estudios bíblicos. Estudios bíblicos. Y el grupo se llamaba Grupo Otoniel, ¿no? Le habíamos puesto Otoniel porque los había impactado esta palabra. Y yo dije, bueno, me toca predicar hoy y dije, vamos a compartir, voy a recordar un poquito de lo que pasó acá con este libertador, ¿cierto? Lo que pasó acá con este pueblo de Israel, que era tan soberbio, hermano. Este pueblo que era tan idólatra, un pueblo que conocía perfectamente bien las cosas del Señor. Así que vamos a la lectura de la palabra del Señor y después vamos a ir hablando un poquito de ello, ¿no? Dice: Otoniel, ese es su título, liberta a Israel de Cusán Risataim. Dice así la hermosa y gloriosa palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de la Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Selá, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel en Cenaz. Qué lindo, qué bueno. Entonces acá vamos a hablar de este pueblo que dice que hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sabe usted, amados hermanos, que cuando se hacen las cosas mal delante de la presencia de Dios, sabiendo, como dice la palabra acá, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová? Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. En este primer versículo lo habla de la idolatría del pueblo de Israel, que conociendo a Dios, que sabiendo quién era Dios, que sabiendo el pueblo de Israel de dónde Dios lo había sacado, estos se dieron vuelta, hermano, y dice que adoraron a los Baales y a las imágenes de acera. Y esto produjo un enojo en el Señor.
Y claro que sí, el Señor siempre se enojó. Yo el otro día compartía acá en la congregación con algunos hermanos y compartía de que Dios, me decían que Dios no se enoja, que Dios no castiga, que Dios que Dios es amor. Y no, Dios cuando se enoja descarga su ira. ¿Sabe, hermano? Acá en este caso Dios permitió cuando esta gente no le alabó, no le dio honra ni gloria y los dejó y los entregó contra ese Cusán de Satán. Y sabe, hermano, que Dios actúa así. Yo el otro día decía que compartía con algunos hermanos que cuando en la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que había un varón de Dios ahí, Lot, con toda su familia, ¿no? Fue tanto el pecado, fue tanta la suciedad, fue tanto lo que ocurrió en ese lugar, la idolatría. Se olvidaron de Dios, no existía Dios. Era impresionante, hermano, lo que prevalecía allí en aquel entonces. Era el pecado, era la idolatría, hermanos amados, era el sexo, era todo corrompido. Cuando Dios, ¿sabe? Eso le llegó a Dios al corazón y le llegó a su mente y dijo, voy a destruir esas ciudades. Entonces Dios llega un momento dado en que la paciencia se le termina y entonces Dios tenía que tomar medidas y envió entonces, dice, a 2 ángeles para destruir estas 2 ciudades tan pecaminosas. Mire, amados hermanos, si no es esa la prédica, pero si ustedes llegasen a leer un poco ese libro de Sodoma y Gomorra, se van a encontrar ustedes qué tremendo, cómo eran y la perversidad que había en el corazón de esos hombres. Cuando llegaron los ángeles esa noche allí a la casa de Lot, querían que Lot los entregara a la calle afuera y querían tener sexo con ellos, hermano. Y eran ángeles, claro, ellos no lo sabían. Qué impresionante, ¿no? Pero sabe, Dios le molestó a tal manera que pulverizó esas 2 ciudades, hermano, las quemó, quedó todo ceniza. Las únicas personas que se salvaron fueron Lot, sus hijas, y su esposa no se salvó porque desobedeció, no tenía que mirar atrás y quedó convertida en sal, ¿cierto? Bueno, yo pongo ese ejemplo, quiero demostrar el enojo del Señor, ¿no? Yo me olvido, miro a la pantalla, ahora que tenemos eso y no miro para allá, para las cámaras. Se enojó en otra oportunidad en la época de Noé, hermano, también una perversidad tremenda en el corazón de esa gente, hermano. Cuando veían que Noé estaba trabajando, que no sé cuántos años le llevó para construir el arca, se reía, se burlaban de este varón, hermano. Fue tremendo y él seguía predicando la palabra y seguía predicando y anunciaba que un gran diluvio se vendría y nadie le creía porque ahí nunca había llovido, hermano. Las tierras estaban abiertas, secas, hermano, se abrían de la sequedad que había. Era impresionante, pero sabe, cuando Dios le llegó tanto a su corazón y a su mente la maldad, exactamente como lo que había ocurrido allí en Sodoma y Gomorra, de la misma manera pasó allí en esa tierra de Noé, hermano. Nadie escuchaba nada de las cosas de Dios, estaban todos en casamiento, estaban todos en lujuria. Era impresionante hasta cuando, hermano, se desataron las aguas sobre ese lugar. Fue tanto que lo llovió 40 días y 40 noches, creo que son, sí, hermano. Dice que 40 días y 40 noches llovía tanto, hermano, tanta agua llovía del cielo. Dice que parecían que eran cataratas de agua, y después por la tierra que estaba abierta, por la sequedad, surgía agua de abajo. Y sabe, hermano, y se fue levantando. Dice que todos esos pueblos, todos murieron anegados. Siempre el corazón del Señor estaba, en el comienzo allí en el libro de Génesis dice, raeré de la tierra al hombre, al que había creado por la maldad, ¿no? Así que ahora no sé por qué me fui para ese lugar, porque estábamos hablando de ahora, que en este caso, en este libro que estamos estudiando, Dios también se enojó porque este pueblo que le conocía le dio vuelta a la espalda. Dice que sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Mire, yo me imagino a todos estos pueblos que habían sido redimidos, hermano, y que conocían a Dios, ahora, ¿sabe, hermano? Se habían dado vuelta para adorar, como si fueran estos tiempos, hermano. En estos tiempos mismos nosotros a veces nos asombramos de lo que ocurrió acá en el Jueces, que nos habla del pueblo de Israel, porque de este tema habla en los primeros
en los primeros y hasta el cuarto capítulo habla mucho Dios de este tema, ¿no? De la idolatría. Pero ¿sabe? La idolatría existió siempre, hermano. Siempre. Y así como castigó al pueblo de Sodoma y Gomorra y al otro, ¿cómo se llama? Se me fue. Con el Noé, ¿no? Bueno, de esa misma manera hizo con este pueblo. Y de esa misma manera, hermano, va a ser para estos últimos tiempos. Yo no sé cómo se va a manifestar el Señor, pero se vienen cosas muy feas para la tierra, porque el hombre ha desobedecido a Dios. Yo hablaba acá de la maldad de las personas, ¿no? Habían hecho lo malo, dice, ante los ojos de Dios. Y en este tiempo también, hermano. Nosotros sí estamos en una iglesia, nosotros nos estamos alimentando la palabra de Dios, nosotros queremos salir a salvar vidas, a salvar almas, a predicar el evangelio, a predicar el arrepentimiento, ¿cierto? Pero, ¿sabe? En estas mismas condiciones hay gente que en este tiempo está sirviendo al mismo diablo, hermano. ¿Sabe? Idolatran cosas extrañas, como yo voy a mencionar, como el Gauchito Gil, y hay tantas cosas horribles, hermano. Entonces, la iglesia sigue orando, sigue clamando, pero hay otra iglesia que sigue de pie, se está levantando, está contrarrestando a la iglesia cristiana, hermano. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos a lo que vamos a hacer. No caer en esta idolatría. Yo en este tiempo hay mucha idolatría, no solamente hablaba de eso, ¿no? Del Gauchito Gil y todo eso, ¿no? Pero hablo también de la misma iglesias grandes, ¿no? Creos grandes, religiosos, como la iglesia católica, aún hermanos están adorando a dioses muertos, aún están adorando a vírgenes. Mire, la llevan en el hombro, así la ponen en un lugar de madera donde la sacan a pasear, y multitud de hombres y mujeres van detrás de eso, hermano, adorando, llorando, tocando ese pedazo de yeso. Es impresionante, eso está ocurriendo en estos tiempos, en los mismos tiempo que Otoniel tiene que libertar, hermano, ese pueblo. Lo mismo está pasando en estos tiempos acá. La idolatría es tremenda. Pero ¿sabe por qué es eso, amada iglesia? Eso es porque no les hemos predicado, porque la gente aún no conoce. Aún yo creo que hay tanta gente que tiene que ser predicada, que debemos hacer conocer lo que es el evangelio. Yo me recuerdo que yo no conocía a Cristo, pero también era una de las personas que siempre... Yo tenía algo muy característico, me gustaba mucho ver las catedrales, me llamaban la atención las catedrales. Ya las cosas de Dios sin conocer a Dios no me agradaban. Y eso que no conocía a Cristo, no conocía la verdad todavía. Y sabe, hermanos, que yo me recuerdo que he ido muchas veces a la iglesia como a Luján, esas iglesias catedrales grandes, donde la gente una vez al año va, ¿no? Y están todos allí, muchos van arrodillados, ¿cierto? Muchos sangran las rodillas, hermano, y hay gente que la ayuda a llevar. Yo siempre comparto esto porque es una verdad en estos tiempos que vivimos, hermano, los tiempos de idolatría, sabiendo y comprendiendo que la idolatría es pecado, hermano. Entonces adoran a esas imágenes que son muertas, hermano. Mire, yo recorrí también, estuve viviendo 3 años en Mendoza antes de llegar acá a Buenos Aires. 3 años, hoy casi 4 viví en Mendoza, y yo tenía muchas ganas de conocer, porque siempre se hablaba mucho de la difunta Correa. Tenía ganas de conocer, hasta que un día me hice un viaje relámpago a San Juan, donde estaba la difunta Correa. Salían micros de turismo de Mendoza, fui todo el día, estuve allí, y ahí pude llegar donde está la difunta Correa, porque me agradaba la historia de esa mujer que había muerto de sed en las montañas ahí en San Juan. No, su esposo se había habido a una guerra, algo así era la historia, y esta mujer sale con su bebé y lo sigue al esposo, hermano, y se pierde entre medio de las montañas, y esta mujer murió allí, y sabe, estuvo muerta 5 días, y los 5 días amamantó al niño. Y eso fue un milagro muy grande que Dios hizo en esa mujer, ¿no? Pero la gente atribuye al revés, que la milagrosa es ella, y se le hizo una ciudad en San Juan. Existe en la actualidad la difunta Correa. Sabe, miles y miles y miles de personas. Usted no sabe las cosas que le llevan: televisores, vestidos de novia, dinero, joya. Es impresionante. Eso es idolatría.
Eso es idolatría, hermano. Por eso que triste esto que ocurre, ¿no? Y la palabra es tan clara, hermano. La palabra en el Salmo 115. ¿Qué dice el Salmo 115? ¿Quiere leerlo, hermana? Salmo 115, mire qué importante. O ahí se lo pone y lo leemos de ahí, mire. Mire qué importante, Salmo 115 para todo el pueblo cristiano. Y no solamente para el pueblo cristiano, para todo el mundo. No podemos adorar imágenes. El Salmo 115 es muy claro. Habla, pero muy claro a lo que nosotros en este tiempo nos está pasando. Mire, ¿sabe, hermano? Yo le voy a decir algo más. Es tan triste lo que está ocurriendo en el pueblo de Dios. Yo conozco hermanos que hacía mucho tiempo han pasado por nuestra iglesia, o conozco hermanos que han estado en otra iglesia, y ¿sabe usted lo que ha ocurrido, hermano? Que me he encontrado con ellos y me han dicho que están congregando en la Universal, que están congregando con el Gauchito Gil. Y digo, ¿cómo es posible? Yo no puedo llegar a entender si son conocedores de la palabra. ¿Lo tiene, hermana? El Salmo... Hasta en pantalla, Bien. ahí está. Salmo 115, a partir del versículo dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Sí. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Amén. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Ahí está, mire lo que dice la palabra. Los ídolos de ellos son plata y oro, ¿no? Entonces, fíjese que está hablando de que todas esas estatuas que vamos a encontrar o son de yeso, o son de madera, o son de plata. Seguimos. Tienen boca, mas no hablan. Amén. Tienen boca, mas no hablan. ¿Qué es entonces? Es algo muerto. ¿Qué más? Tienen ojos, mas no ven. Mas no ven. Tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. ¿Qué más tienen? Orejas Dice, tienen. orejas mas tienen. no oyen. Mas no escuchan, no oyen. ¿Qué más? Tienen narices, Narices. mas no huelen. Más no huelen. Oiga, qué figura, qué tremendo este salmo. Qué precioso. Tiene oreja pero no escucha, tiene ojos pero no ve, qué tremendo. ¿Qué más dice? A ver, más tienen. Manos tienen, mas no palpan. Más no palpan, ¿no? Acá tengo yo mis manos, pero las palpo, ¿no? Pero eso está muerto. Eso es una figura muerta. ¿Qué más dice? Tienen pies, mas no andan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. No hablan con su garganta como estamos hablando nosotros esta noche, ¿no? Semejantes a ellos son los que las hacen. Ahí está. Dice la palabra semejante a esas ¿cómo se diría? Estatuas. Estatuas son los que la hacen. Y dice el Señor que esas estatuas para Dios están muertas, no tienen vida. Y dijo algo tremendo. Semejante a esas figuras muertas son los que la hacen. ¿Quiénes? Los artesanos, el que hacen estatua, un Cristo, una Virgen, etc. ¿Y quién más? Y cualquiera que... ¡Uy, qué tremendo! No solamente va a castigar Dios a los que la hacen, sino a todos los que confían en ellos. ¿Cuántos van detrás de una virgencita? Miles de personas están condenadas al infierno. Qué tremendo, ¿no? ¿Le gustó ese salmo? Es precioso. Hermoso, sí. Y habla de eso, ¿no? Sí. Así que dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Olvidaron. ¿Por qué lo olvidaron? Porque lo conocían. Lo conocían. Y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales, a los demonios, a los diablos, a las figuras, a las imágenes de acera, ¿cierto? A todo eso ellos se volcaron, este pueblo se volcó. ¿Usted se acuerda, pastora? Perdón, que hubo un pueblo que también le dio la vuelta a la espalda. ¿Se recuerda dónde está? No. Sodoma y Gomorra, sí. Pero hay otro más al medio, ¿no? No lo busquen, lo comparto así. El rey Acab, a través de lo inducía a la mujer que se llamaba... ¿Sí? Jezabel. Pero diga fuerte, hermano, no tenga miedo. Jezabel. Sí, lo podemos equivocar, estamos para aprender. Lo inducía y lo indujo, hermano, a
cosas horribles, hacer cultos satánicos, donde había sexo, donde sacrificaban niños. Era impresionante, por eso que Dios se enojó y mandó al profeta Elías, ¿no? Me encanta cuando el profeta Elías reúne a todo su pueblo, ¿cierto? Reúne a todos, está en Primera de Reyes 18. Y sabe, hermana, lo convocó a ese pueblo un día y le dijo al rey: convocame a todo tu pueblo, a todo Israel, lo quiero acá en el monte del Carmelo. Allí dice que los reunió, hermano. Y este varón le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? O sos de Dios o sos del diablo. Tomá una decisión. Y son los tiempos en que un día Dios va a traer algo en la tierra y va a decir: tomá una decisión. O me seguís a mí o seguís a los satánicos, los diablos. Es tremendo, ¿no? El pueblo de Samaria, del pastor. En el pueblo de Samaria, claro. Ahí antes estaba gobernando el rey Acab. Muy bien, ¿no? Dice que esta mujer lo llevó a trastornarlo, este hombre. Y bueno, lo llevó. ¿Qué pasó? Que Dios envió para salvar esa nación, mandó a ese lugar ¿a quién? A un libertador. ¿Quién era? El profeta Elías, ¿no? Conocemos la historia. Sí, conocemos la historia del profeta y que bueno, yo he predicado mucho sobre ese pasaje y muchas veces porque me apasiona, porque me gusta, ¿no? Así que esto mismo estaba pasando en este lugar, amada hermana. Este pueblo le dio la espalda a Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, dice el versículo 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Vio? Acá volvimos a lo que yo venía diciendo. Y la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel. Sí, llega un momento en que el Señor Dios se enoja, hermana, ¿no? Y dice: la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risatán. Mire, Cusán Risatán. Quiere decir, este nombre, amada hermana, por acá lo tengo, este nombre de Cusán, quiere decir ruina de oscuridad. Este hombre que iba a gobernar este pueblo de Israel, su versión de Cusán es ruina de la oscuridad. Mire que satánico el nombre que tenía, satánico como era él el nombre, ¿no? Dice entonces: la ira de Jehová se encendió contra Israel y lo vendió en manos de Cusán Risatán, rey de la Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risatán 8 años. Estuvo ese pueblo sometido otra vez de vuelta a la idolatría, a la inmundicia, bajo este hombre, ruinas de la oscuridad. Qué nombre horrible que tenía este Cusán, ¿no? A ese hombre, a ese rey, estaban dispuestos todos los pueblos para servirle y siguieron faltando a Dios, ¿no? Dice: entonces clamaron los hijos de Israel. Pero llega un momento dado en que los pueblos se cansan. Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel. Jehová en su misericordia envió un libertador a ese lugar. Envió a Otoniel. Otoniel significa, amados hermanos, libertador. Es un líder que libertador, Otoniel. Y además tiene otro nombre más. ¿Usted se acuerda cuál era? León de Dios. Al hombre que levanta, hermano, Dios cuando levanta a un hombre para ir a salvar a su pueblo, tienen que ser hombres totalmente consagrados a Dios y hombres con autoridad de Dios. Otoniel tenía esas cualidades, ¿no? Era un hombre libertador. Entonces Dios puso los ojos en él para mandar a ese hombre a libertar a este pueblo de Israel, que estaba en las manos de Cusán Risatán, ¿no? De este demonio. Así que lo ubica, él lo elige a este hombre que decíamos que se llama, que tiene su nombre traducido, el libertador. Otoniel significa libertador. Amén. Y aparte, como dijo usted, león de Dios. Amén. ¿Por qué león de Dios? Por la capacidad que él tenía, por la fuerza que él tenía, Otoniel, por ese carácter que tenía. ¿Sabe?
¿por qué se le compara con el león? Porque el león es un animal que todo el mundo le teme. Es el rey de la selva. Es el que manda a todos los animales. Es el animal que se para en una roca, en una montaña, y ruge de una manera que cuando ruge, hermano, toda la tierra se estremece. Dice que cuando son muy pequeños, les nace acá en la garganta a los leones algo así como, ¿quién diría? Un amplificador, ¿no es? Amplificador, no recuerdo cómo se llama, pero tienen acá adentro que se desarrolla, y eso es lo que le da la potencia al león para rugir. Por eso que cuando el león ruge, hermano, no hay un animal que no corra, todos corren, todos se cuidan. Por eso a este Otoniel se le puso león de Dios, libertador, león de Dios. Qué impresionante, qué lindo. A mí me agrada mucho esta historia, me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre, cuando quiso libertar los pueblos de la esclavitud del diablo, llamó a hombres grandes, a hombres fuertes, ¿no? Cuando volvemos al tema de allí de Samaria, cuando envía a Elías, el profeta, el gran profeta, hermano, ¿a qué lo envía? A libertar ese pueblo. Había que libertarlo de las manos de Satanás, de las garras de Satanás. Había que sacarlo de ese lugar. Por eso este varón iba con autoridad también. Por eso él decía cuando se paró en el monte de los Carmelos: ¿hasta cuándo claudicaréis? O sois de ellos, sos mío, o sos del diablo, o sos de Dios. Tienes que tomar una decisión, no puedes claudicar más. Y en estos tiempos pasa exactamente lo mismo. ¿Sabe cuántas personas están claudicando? ¿Sabe cuánta gente está perdida, hermano, amados hermanos? Qué tremendo. Y dice entonces, quedamos acá en Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Mire qué importante, el Espíritu de Jehová dice que vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risatán, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risatán, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. 40 años dice que la tierra reposó, se sanó. Y después de los 40 años dice que estuvo en la tierra esta, murió Otoniel. Hasta ahí la palabra del Señor. Amados hermanos, en este tiempo de pandemia, ¿sí? Pandemia, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo, amados hermanos, que hay tanta adversidad en los pueblos, especialmente en los pueblos de Dios. Porque hay adversidad, hermano. Si usted se pone a escuchar lo que se opina en estos tiempos con respecto a todo lo que está viviendo, hay diferentes opiniones. No nos estamos poniendo de acuerdo, no estamos respetando los protocolos, no estamos haciendo las cosas como Dios quisiera que las hagamos. Por eso que Dios en este tiempo está buscando, ¿sabe qué, amada iglesia? Y ya con esto quiero terminar. En este tiempo Dios está buscando Otonieles. Está buscando hombres y mujeres con ese espíritu de Otoniel. Dios está buscando hombres y mujeres con ese espíritu, hermano, para salir a buscar su pueblo. Y yo no sé lo que Él va a hacer después, pero Él quiere levantar a su pueblo, separar a su pueblo. Antes de traer ese fuego sobre la tierra, quiere separar a su pueblo. Antes de destruir las dos ciudades, amados hermanos de Sodoma y Gomorra, separó a su gente, a Lot con sus hijos, su esposa. Cuando Noé, hermanos, trajo el diluvio tan grande sobre todo el planeta terráqueo, ¿sabe? Separó una familia, a Lot, su esposa, sus hijos. Por eso en este tiempo Dios quiere también separar, quiere apartar a su pueblo. Este es el tiempo en que nosotros tenemos que disponer. Pero Él necesita hombres con esa mentalidad, amados hermanos, que tengan ese coraje del león de Dios, que sean libertadores,
que sean capaces de pararse frente a esas multitudes demoníacas y comenzar a, como hizo el siervo de Dios allí en Samaria, hermano. Y él tenía la seguridad, estaba solo, había el rey matado a no sé cuántos profetas, pero a él no le interesó. Él sabía que tenía el respaldo de Dios porque Dios lo había enviado. En esta hora, amada iglesia del Señor, yo te digo, Dios está buscando un Otoniel. Quizás seas tú, hermano, quizás seas tú, hermana, quizás seas tú el Otoniel o la Otoniel que tendrá que estar libertando allí su lugar, su manzana, llevarles la palabra de salvación a aquellos que se están muriendo, aquellos que están perdidos en el pecado y que están perdidos para Dios. Creo que este es el tiempo, amada iglesia. Vamos a seguir orando por muchos otonieles que se levanten, sobre todo en este ministerio. Yo quiero otonieles, yo quiero hombres de Dios, quiero leones de Dios en este ministerio para salir a sacarle las almas al diablo. Que cuando salgan de este lugar puedan rugir con fuerza, con ese poder que solamente Dios nos puede dar. Este es el tiempo, amada iglesia. Este es el tiempo glorioso que Dios nos regala. Por eso, amada iglesia, en esta noche yo te invito a que seas un Otoniel. Yo quiero que tú me digas mañana o pasado, pastor, yo soy un león de Dios. Pastor, yo soy un Otoniel, un libertador. Pastor, estoy dispuesto a salir en batalla porque sé que Dios me va a respaldar. Que Dios bendiga, amado siervo. En Levántate no paramos. Estamos conectados, en comunión y unidos. Disfruta cada reunión, pero desde casa. Levántate Live.